Hola a todos, vamos a continuar con el apartado 2.5 en el que vamos a trabajar con lo que se llaman ecuaciones homogéneas. Para ello empezaremos explicando qué es una función de dos variables homogénea. Y primero veremos algo bastante sencillo. ¿Qué es un polinomio de dos variables? Bueno, un polinomio de dos variables simplemente es una combinación lineal, una suma de monomios, ¿vale? Pues por ejemplo como este que tenemos aquí. Digamos también que si queremos calcular el grado del polinomio, tenemos que fijarnos en los grados de los monomios. Recordad que los grados de los monomios se calculan fijándonos en los exponentes. Por ejemplo, si tengo x por y, como están elevados a 1, a sumar exponentes, esto tiene grado 2. Este de aquí, pues tiene obviamente grado 2. Y este de aquí, como tiene x por y al cubo, tiene grado 4. Bueno, pues diremos que esto es un polinomio de dos variables de grado 4, porque es el grado mayor. Bien, pues un polinomio homogéneo es simplemente pues, un polinomio en el que todos los monomios tienen el mismo grado. Por ejemplo, esto no sería un polinomio homogéneo, pero este de aquí sí que sería un polinomio homogéneo. Este tiene grado 2 y este tiene grado 2. Por tanto, este polinomio es homogéneo. Esto podemos incluso generalizarlo y en vez de tomar polinomios podríamos tomar funciones en las que los exponentes no fueran números naturales. Por ejemplo, yo puedo tomar la función x elevado a 2/3 por y elevado a 1/3 más x. Bueno, fijaos que el grado entre comillas de esta función, de este monomio, es 2/3 más 1/3, es 1. Y el grado de esta también es 1. Así que eso también sería lo que se llama una función homogénea. ¿Vale? Entonces yo creo que más o menos queda claro lo que es un polinomio, una función homogénea. Cuando tengamos potencias de x y de y, aunque no sean exponentes naturales. Y bueno, ¿cómo generalizamos esto al caso de una función cualquiera, en el que no aparezcan solamente x e y? Bueno, diremos que, lo voy a escribir aquí arriba, bien, pues aquí tenemos la definición general de función homogénea. Diremos que una función de dos variables es homogénea de grado n si cuando evaluamos la función en x y multiplicados por un número real alfa cualquiera, yo le he llamado alfa, pero le podéis llamar de cualquier manera, resulta que eso es igual a la propia función con el alfa de manera que lo podemos sacar fuera elevado a n. Esto debe cumplirse para cualquier número real alfa en el que la función esté bien definida, es decir, cuando se evalúa en este alfa x y alfa y para cualquier x y también donde la función esté bien definida. Y resulta que esto de aquí, cuando tenemos un polinomio homogéneo pues de grado 3, por ejemplo, resulta que va a cumplir esta definición con la n igual a 3. Eso lo podéis comprobar si queréis con algún ejemplo, pero en el caso de los polinomios esto se cumple, ¿vale? Pero en cualquier función, cuando tomamos una función cualquiera que no sea como los polinomios de antes, pues hay que hacer esta comprobación que a veces no es tan obvia. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que tenemos esta función de dos variables, x más y por e elevado a x partido y. Vamos a ver si efectivamente obtenemos algo de este tipo. Fijaos que cuando yo cojo un alfa cualquiera, un número real alfa, y la x y la y quedan multiplicadas por alfa, pues vamos a hacerlo también en la función. Pues en vez de x pongo alfa x, en vez de y pongo alfa y e elevado a, en vez de x pongo alfa x, y en vez de y pongo alfa y. Vamos a ver, ¿yo puedo simplificar cosas aquí? Pues sí, ¿no? Yo tengo estas alfas de aquí que se van, y este alfa que está multiplicando los dos puede salir fuera como factor común.
fijaos lo que nos ha quedado. Nos queda alfa por justamente la función original que teníamos. Esto es alfa por la función que teníamos. Alfa elevado a 1. Por tanto, acabamos de demostrar que esto es igual a esto, y por la definición que hemos dicho, resulta que esta función es homogénea de grado 1. ¿Se entiende? Ponemos otro ejemplito para que se entienda. Bien, pues os he puesto un segundo ejemplo. Esta función, x cuadrado menos y cuadrado entre x cuadrado más 2y cuadrado. Os dejo un par de minutos para que lo penséis y yo lo resuelvo enseguida y veremos si es homogénea o no es homogénea. Bien, pues si aplicamos la definición, si intentamos aplicar la definición, cogemos un número real alfa cualquiera y cuando sustituimos la x por alfa x nos quedará pues alfa x al cuadrado alfa y al cuadrado alfa x al cuadrado alfa y al cuadrado. Bueno, esto es muy calculístico. Fijaos que podemos, bueno, si hacemos las potencias, quedará alfa cuadrado por x al cuadrado menos alfa cuadrado por y al cuadrado, alfa cuadrado de x cuadrado más 2 alfa cuadrado por y cuadrado. Y arriba podemos sacar el factor común, el alfa al cuadrado. Y abajo podemos sacar el factor común, x cuadrado más 2y cuadrado. Y las alfas se van. ¿Y qué nos queda? Pues la propia función. ¿Es homogénea? Pues en realidad sí, porque lo que nos aparece delante multiplicando, que es un 1, es alfa elevado a 0. Luego esto es una función homogénea de grado 0. Os he dicho que no hace falta que sea un número natural, puede ser un número, puede ser 0, puede ser negativo, etc. ¿Ok? Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a ver lo que es una ecuación homogénea, o sea, una ecuación diferencial homogénea. Y, bueno, la idea es muy sencilla. Imaginad que tengo una ecuación en forma diferencial ¿Cuándo diremos que esta ecuación es homogénea? Muy sencillo. Diremos que es homogénea cuando la m y la n son las dos funciones homogéneas, pueden ser polinomios, pueden ser funciones más generales como las que hemos visto en los ejemplos, pero las dos tienen que ser homogéneas y además del mismo grado. ¿Vale? Diremos que esta EDO es homogénea si las funciones m y n son homogéneas y del mismo grado. Bueno,
Esto es equivalente, si en vez de aparecer en forma diferencial, nos aparece en forma normal. Acordaos que la forma normal es una expresión del tipo, o sea, tenemos la y' despejada. En este caso, o sea, y' igual a una función que depende de las variables x y, se puede comprobar que es homogénea si esta función es homogénea de grado 0. Es decir, bueno, la comprobación de esto es sencilla porque digamos que a partir de aquí, si queremos despejar y', nos va a aparecer la m dividida entre la n, y digamos que como tienen que ser del mismo grado, pues al final lo que nos va a aparecer es que la función, esta m partido por n, va a tener grado 0. Va a ser homogénea de grado 0. Entonces, diremos que la ecuación diferencial esta es homogénea si la función, esta minúscula, es homogénea de grado 0. Yo en todo caso trabajaré casi siempre con esta definición, ¿vale? Que es equivalente, pero digamos que normalmente resulta un poco más sencillo comprobar que la m y la n son homogéneas, aunque bueno, dependerá de la ecuación. ¿Ok? Nos quedamos un poco con esta idea, una ecuación en forma diferencial, si las dos, la m y la n, son funciones homogéneas y tienen el mismo grado, entonces diremos que la ecuación diferencial es homogénea. Vamos a ver algún ejemplo y vamos a ver cómo resolver en general este tipo de ecuaciones. Bien, pues os he puesto 3 ejemplos en la pizarra de ecuaciones diferenciales en forma diferencial para que comprobéis si son ecuaciones homogéneas o no son ecuaciones homogéneas. Os dejo un par de minutos, lo pensáis y yo lo resuelvo enseguida. Bien, pues la primera, fijaos que como son polinomios, esto todo tiene grado 2, esto tiene grado 2, así que como las dos tienen grado 2, esta sí es una ecuación diferencial homogénea. En el segundo caso, esto tiene grado 2, pero fijaos que esto tiene grado 2, esto tiene grado 2, pero esta constante me fastidia. Este más 1, digamos que tiene grado 0, porque no hay x e y, entonces esto es un polinomio de grado 2, pero no es homogéneo. Así que esta no es homogénea. Y por último, en este tercer ejemplo, tenemos esto tiene grado 3, esto tiene grado 2, por tanto, como tienen grado distinto, no es homogéneo tampoco. Y bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación homogénea. De hecho, vamos a resolver la primera, ya que la tenemos escrita y hemos visto que es homogénea. Bien, pues el método es bastante sencillo y consiste en hacer un pequeño cambio de variable. Digamos que lo que vamos a hacer es cambiar mis variables x, y a unas nuevas variables que van a ser las variables x, u. O sea, mi variable independiente va a continuar siendo la x, pero mi variable dependiente y la voy a cambiar por u. ¿Quién es u? Muy sencillo. La u va a ser y partido por x. O lo que es lo mismo, si despejamos, la y va a venir dada por u por x.
expresión es un poco más amable. Y lo voy a poner arriba. Igual a u por x. Y simplemente tenemos que tener en cuenta que los diferenciales, pensando como derivadas, el diferencial de x no vamos a tocarlo, pero el diferencial de y va a cambiar un poquito porque, claro, si pensamos la y como un producto de dos funciones, u por x, su derivada va a ser, pues, por ejemplo, el primero sin derivar por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Vale? Lo he puesto en notación diferencial, pero es la idea que hay detrás de la derivada de un producto, ¿no? Y prima es igual a u por la derivada de x más x por la derivada de u. ¿Ok? Bien, pues dicho esto, vamos a hacer este cambio de variable en esta ecuación y fijaos lo que ocurre. Cuando uno hace el cambio de variable, x por ux más ux al cuadrado más x al cuadrado. En el cambio lo que vamos a hacer es, las x las vamos a dejar igual y las y las cambiamos por esta expresión ux. El diferencial de x lo dejamos tal cual. Y ahora el diferencial de y hay que cambiarlo también por esta expresión. Y lo que nos queda es una ecuación diferencial que está en función de la x y la u. Vamos a simplificarla un poquito. Aquí nos quedará x al cuadrado por u más x cuadrado por u cuadrado más x cuadrado por diferencial de x menos x cuadrado por u diferencial de x menos x cuadrado por x cubo diferencial de u igual a 0. Bueno, fijaos que yo puedo, vamos a poner todo lo que tenga diferencial de x, lo ponemos junto. En este caso nos quedará x cuadrado por u más x cuadrado por u más x cuadrado, perdón, por u cuadrado, más x cuadrado menos x cuadrado por u diferencial de x, y luego lo que tenga diferencial de u lo dejamos aparte, menos x cubo diferencial de u igual a 0. Esto se puede simplificar, podemos restar y nos queda x cuadrado por u cuadrado más x cuadrado diferencial de x menos x cubo diferencial de u igual a 0. Llegados a este punto, siempre vamos a poder simplificar la ecuación. ¿Cómo? Fijaos que la ecuación es homogénea y los dos miembros, m y n, tienen grado 2, ¿no? Son homogéneos de grado 2. Pues llegados a este punto vamos a poder simplificar la ecuación dividiendo por x elevado a, en este caso, 2. Si hubiera sido las dos homogéneas de grado 7, pues habríamos podido simplificar dividiendo entre x elevado a 7. ¿Vale? Pero dicho eso, dividimos por x cuadrado toda la ecuación. Nos quedará, en este caso, u cuadrado más 1. Vamos a poner aquí que dividimos entre x cuadrado, y además es algo que lo vemos a simple vista, que se puede dividir, ¿no? Menos el x cubo, al dividirlo entre x cuadrado, nos quedará x diferencial de u igual a 0. Y esta ecuación ya es muy sencillita. La podemos resolver, por ejemplo, pues por variables separables. Si lo mantenemos así, fijaos que cuando uno pasa u cuadrado más 1 diferencial de x igual a x diferencial de u,
pasamos las x con las x, diferencial de x entre x será diferencial de u entre u cuadrado más 1. Yo tengo la manía de poner siempre la variable dependiente a la izquierda, y en este caso es la u. Hemos pasado de la i a la u. Así que cuando integramos esta función igual a la integral de esta. Y bueno, si borramos aquí, que esto ya lo hemos trabajado. Y haciendo esta integral de la izquierda, es una integral inmediata, ya sabéis que eso nos da la arcotangente. Vamos a poner, bueno, lo ponemos aquí arriba, arcotangente de u tiene que ser igual al logaritmo neperiano de x más c. ¿Ok? Y por tanto, si despejamos la u, la despejamos como tangente, porque es la función inversa, nos dará la tangente del logaritmo neperiano de x más c. Esto es la u. Recordad que yo lo que quiero es encontrar quién es sí. Esa es mi variable independiente, es mi incógnita. Por tanto, como sabemos, en este caso se puede hacer de dos maneras. O bien sustituimos la u por y partido por x y despejamos la y, es una manera de hacerlo. O bien multiplicamos por x a la izquierda y a la derecha y así obtenemos la y directamente. Es equivalente. Por ejemplo, como he dicho, como la u es y partido por x, me quedará y partido por x es la tangente del logaritmo neperiano de x más c, y por tanto la solución general de la ecuación será x por la tangente del logaritmo neperiano de x más c. Y esta es la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo para que lo penséis vosotros y os dejo un ratito para que lo hagáis. Voy a borrar y lo escribo enseguida. Bien, os he puesto la ecuación diferencial en forma normal. Podéis comprobar que es una ecuación homogénea. Podéis comprobar que es una ecuación homogénea viendo lo que os he comentado antes. En el caso de que fuera una ecuación en forma normal, pues hay que ver que esto es homogénea de grado 0. O bien la podéis pasar a forma diferencial y verla directamente con la primera definición que os he dado. ¿Vale? Vamos a pasar la forma diferencial, por ejemplo. Si la pasamos a forma diferencial, esto será diferencial de y entre diferencial de x. Nos quedará x por la secante de y partido x más y entre x. Recordad que la secante simplemente es la función 1 partido por el coseno. Es la función inversa en el sentido de la multiplicación del coseno. Bien, pues si esto lo pasamos la x multiplicando allí y el diferencial de x allí, nos quedará y por tanto vamos a pasar esto restando allí, nos quedará x por la secante de y partido x más y por diferencial de x menos x diferencial de y nos dará igual a 0, ¿no? Lo ponemos así, hemos intercambiado los miembros de la ecuación. Y bueno, para ver que es una ecuación homogénea, fijaos que esto es una función homogénea de grado 1. Y para ver si esta lo es también, vamos a comprobarlo. Vamos a tomar la función
Y vamos a calcular qué ocurre cuando ponemos un número alfa multiplicando la x y un número alfa multiplicando la y. Es decir, sustituimos cuando teníamos x ponemos alfa x y cuando tengamos y pondremos alfa y. Y bueno, fijaos que esta alfa de aquí con esta alfa de aquí se anulan, se van, y nos queda un alfa multiplicando a esto y un alfa multiplicando a esto. Luego esto va a ser exactamente igual a alfa por x, por la secante de y partido x más y, que es justamente alfa elevado a 1 por la función justamente f minúscula. Lo acabamos de comprobar que la función f minúscula es homogénea de grado 1. Luego esta también es homogénea de grado 1. Así que esta ecuación es una EDO homogénea. Vamos a resolverla. Volvemos a hacer el cambio de variable como antes. Pero bueno, os voy a dejar unos minutos para que lo penséis y aprovecho para escribirla un poquito más arriba y tener espacio para la resolución. ¿Ok? Insisto, la secante, en el momento que lo necesitéis, cambiadla por 1 partido coseno y ya está. No tiene más misterio. Voy a borrar. Bien, pues os he escrito aquí arriba la ecuación, os la he vuelto a escribir. Hemos escrito el cambio de variable que hacemos. Recordad que la y se sustituirá por u por x y su diferencial correspondiente por esta expresión, ¿no? Como consecuencia del producto, de la derivada del producto. Bien, pues al hacer el cambio sobre mi ecuación, fijaos que obtendré x por la secante de la y cambia por ux entre x, más ux, todo esto por diferencial de x, menos x por el diferencial de y, que ya sabemos que es este de aquí, y eso tiene que ser igual a 0, según mi ecuación. Bien, pues si simplificamos un poquito, vamos a esta x con esta x se va, nos quedará x por la secante de u, más ux por diferencial de x. A esto se le resta este x por u, que también está multiplicando el diferencial de x. Y luego esta x también se multiplica, x por x cuadrado, al diferencial de u igual a 0. Por tanto, esta ux por esta menos x, perdón, esta ux por x menos xu se van. Recordad que en este punto, tal como hemos comentado antes, se puede simplificar la ecuación, podemos dividir entre x elevado al grado de homogeneidad que tenían las dos funciones. En este caso recordad que era 1. Efectivamente, si dividimos por x elevado a 1, nos queda pues secante de u por diferencial de x menos x diferencial de u igual a 0. Y esta ecuación la podemos resolver de manera muy sencilla por variables separables. Vamos a poner cada uno a un lado. Secante de u diferencial de x es igual a x diferencial de u. Vamos a sustituir la secante por la función correspondiente, que es 1 partido coseno de u. Diferencial de x igual a x diferencial de u. Paso. Los diferenciales siempre tienen que estar multiplicando, ¿eh? Siempre no podemos tener un diferencial dividiendo, por ejemplo. Tiene que estar siempre arriba. Luego esta x pasa dividiendo y este coseno de u pasa multiplicando. Por tanto, cuando integremos, vamos a poner a la izquierda la variable dependiente.
y nos queda algo muy, muy similar al anterior, ¿no? La integral del coseno es el seno. Aquí nos queda el logaritmo neperiano más una constante. Y para despejar, la u será la función inversa del seno, que ya sabéis que es el arcoseno. Tenemos el arcoseno del logaritmo neperiano de el valor absoluto de x más c. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta que y es un por x, despejamos. Resulta que y partido por x será el arcoseno del logaritmo neperiano de x más c, y por tanto la y será x por el arcoseno del logaritmo neperiano de x más c. Y esta será la solución general de la ecuación diferencial, ¿vale? Una vez hemos deshecho el cambio de variable. Bien, pues voy a poner un tercer ejemplo en el que voy a dejar voy a hacer solo algunas indicaciones, no voy a resolverlo de manera completa, pero para que lo podáis desarrollar vosotros como pues en casa, ¿no? En otro momento. Voy a ahorrar y lo comento. Bien, pues este es el tercer ejemplo que quería comentar. Aparece x cuadrado más y cuadrado por diferencial de x más x cuadrado menos xy por diferencial de y igual a 0. Es una ecuación homogénea porque las dos son funciones homogéneas de grado 2. Y cuando uno hace el cambio, y si hacéis el cálculo y simplificáis, nos aparecerá la siguiente expresión. ¿Vale? Ya, insisto, esto hay que hacer todo el cálculo después de sustituir y simplificar, pero deberéis llegar a una expresión de este tipo. U menos 1 entre u más 1 por el diferencial de u y diferencial de x entre x. Al integrar en ambos lados, la integral de la derecha está clara, nos vuelve a quedar el logaritmo neperiano de x más c. Y la integral de la izquierda, recordad que para hacer este tipo de integrales, que es una fracción de polinomios que tienen el mismo grado, en este caso, recordad que lo primero que hay que hacer es hacer la división. Si hacemos la división de u menos 1 entre u más 1, esto nos dará cociente 1, o sea, si intentamos hacer esta integral, la voy a hacer aquí aparte. Y bien, este cociente se puede descomponer de la siguiente manera, haciendo el cociente, lo dejo para que lo hagáis vosotros, nos da cociente 1 y resto menos 2. Luego esto se puede expresar de esta manera. Y por tanto, esta integral será la integral de 1 menos 2 partido u más 1, que será u menos 2 por el logaritmo neperiano de u más 1. Recuerda que siempre ponemos una primitiva en la variable dependiente y el más c lo ponemos siempre en la variable independiente. Por tanto, al final, cuando yo resuelva esto de aquí, me quedará a la izquierda esto de aquí, y a la derecha me quedará esto de aquí. Y teniendo en cuenta que la u es y partido por x, me quedará y partido por x menos 2 logaritmo neperiano de y partido por x más 1 igual a logaritmo neperiano de x más c.
Esto puede simplificarse, se puede crear una expresión más bonita, pero en principio con esto obtenemos una forma de expresar su solución general. ¿Ok? Bien, pues con esto cerramos el apartado de ecuaciones homogéneas y en el siguiente apartado ya vamos con aplicaciones de todas estas ecuaciones que hemos estado viendo de primer orden. Ok, vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos.